que está en la Biblia. Y dejo ahora este momento a nuestro pastor, el hermano Armando Contreras, que nos trae el mensaje del Señor en este día. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente, pues aquí transmitiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. En el culto estamos gozándonos con los cantos, con las alabanzas, pero también ahora nos vamos a gozar con la palabra de Dios. Y estamos en este mes de la Reforma, y estamos en octubre, el 31 de octubre, ¿verdad? Ya es el día que celebramos exactamente el día de la Reforma, pero quisimos todo este mes hablar acerca de temas que tienen que ver, pues, precisamente con esto. La semana pasada vimos cómo se corrompió la iglesia y vimos algunos de los pre-reformadores. Hoy vamos a ver, hermanos, al reformador, quizá el más famoso de todos, el más conocido de todos, al que se le atribuye, ¿verdad?, la Reforma protestante, a Martín Lutero. Y el tema de hoy se llama Martín Lutero y sus aportaciones para volver a la forma. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, que yo les mencionaba que la palabra reforma significaba volver a la forma bíblica? Y vamos a ver las aportaciones que Martín Lutero, así como los pre-reformadores tuvieron ciertas aportaciones, y la semana que entra vamos a ver las aportaciones de Juan Calvino, pues hoy vamos a ver las aportaciones de Martín Lutero. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos rogarte que tú nos hables a través de tu poderosa palabra. Queremos rogarte que nos hagas ver, Señor, que tú usaste también, Señor, las vidas de hombres, de mujeres, para poder transformar a tu iglesia, para poder, Señor, siempre resguardar un grupo, a veces pequeño, a veces grande, de hijos tuyos, que siguieran fieles, Señor, a tu palabra, y que no se dejaran corromper. Gracias, Señor, porque aún sacaste en medio de esa iglesia tan idólatra, Señor, a gente que pudiese, Señor, darse cuenta en las Escrituras que estaban mal y regresar, Padre, una y otra vez a esa forma bíblica, a esa forma que tú le diste a tu iglesia. Te damos las gracias por ellos y te pedimos que nos ayudes, Padre, no a venerarlos, pero sí a tomar las cosas que ellos hicieron y poderlas también, Señor, retomar en nuestra vida diaria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a darle Ustedes recordarán, hermanos, que vimos que la Iglesia Católica el clero católico andaba realmente muy mal, era un caos. Fíjense, el alto clero, es decir, los obispos, los arzobispos, el papa, se dedicaban, como dice ahí, a asuntos políticos, a fiestas, a orgías, a situaciones económicas. Para ellos la riqueza era lo más importante. O sea, la iglesia, realmente el pueblo, para ellos no les importaba. Y el bajo clero, que eran los sacerdotes, los que trabajaban en las parroquias, pues eran muy pobres y eran muy ignorantes. Y al ser pobres, pues realmente ni se dedicaban a sus parroquias. Muchos de ellos se dedicaban más a sembrar o se dedicaban a sus trabajos o a poder trabajar para poder sostenerse, porque realmente eran muy pobres. Podemos ver también aquí, hermanos, que había un descuido espiritual también, realmente en cuanto a los monasterios, había un descuido espiritual hacia la iglesia. Realmente la iglesia no era atendida. Era un caos completo. Eso vimos la semana pasada. Y todo eso generó un caldo de cultivo, vamos a llamarle así, para que se pudiera generar la Reforma protestante. Vamos a darle uno más, y aquí podemos, vamos a leer dos versículos, ya se leyeron, pero los vamos a leer nuevamente. Estos versículos nos hablan de cómo Dios conoce los tiempos y las sazones en los que se iba a dar la Reforma protestante, porque Dios es soberano. Y en el primero podemos ver aquí en Job 24:1, dice, ¿verdad? Porque bueno, a ver, vamos a darle ahí, es todo el versículo, el 24:1. Sí, el 24:1 dice, ¿verdad? Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Y si se dan cuenta, dice aquí que los tiempos no le son ocultos a Dios, porque Él es el Dios de la historia, el creador de la historia. Él sabe todos los tiempos y todas las sazones de todos los tiempos. Él sabía cuándo se iba a dar la Reforma protestante. Y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Ahorita vamos a ver entonces el otro, el de Daniel. Y dice aquí, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y ustedes pueden ver aquí que Dios conoce todos los tiempos y Él quita reyes, pone reyes. Él sabe cuándo se van a dar todos los tiempos.
Y entonces podemos ver cómo la reforma se dio en el tiempo propicio, la reforma protestante se dio en el tiempo propicio. Y quiero que veamos aquí en varios aspectos. Yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero yo quiero que les guste la historia. A mí me encanta y entonces yo quisiera compartirles ese gusto. Miren, podemos ver aquí, hermanos, cómo en lo político los principales opositores a la reforma protestante fueron dos reyes. Uno de ellos fue Carlos V, sí, el del chocolate. Es muy famoso, ¿no? Aquí un chocolate en México, por ese rey Carlos V, un rey católico. Y el otro fue un rey francés. Ustedes recordarán que esos dos países fueron los que combatieron más a la reforma protestante. Y de hecho siguen siendo los dos países más católicos del mundo. Bueno, en Francia no tanto, ¿verdad? Pero España sí. De hecho, yo no sé, ahí les va un dato revelador, hermanos. No sé si ustedes sepan quiénes son los países que sostienen al Vaticano. Bueno, son muchos, pero los que más aportan al Vaticano, uno de ellos es España, el otro es México y el otro es los Estados Unidos, aunque usted no lo crea. En tercer lugar están los Estados Unidos, porque las iglesias católicas en los Estados Unidos están creciendo y son iglesias que tienen mucho dinero y están aportando al Vaticano. Pero vamos a ver que esos dos reyes, Francisco I de Francia y Carlos V de España, se estaban enfrentando en lo político. Entonces no pudieron poner atención tanto a los movimientos protestantes que estaban surgiendo porque estaban en guerra, y también por la invasión de los turcos. En aquella época también los turcos invadieron a gran parte de Europa, y eso a los reyes les quitó como la atención de las cosas para los brotes y la efervescencia que se estaba dando protestante. Entonces en lo político Dios favoreció, vamos a llamarle así. Vamos a ver un aspecto más. En la economía, muchos estaban dejando el campo, porque el campo ya no dejaba tanto, y muchos empezaron a irse a las minas. Incluso el papá de Martín Lutero fue minero, ¿verdad? Su papá fue minero. Y entonces, vamos a regresarle acá. Había inflación, había escasez de alimentos. Acuérdense en qué siglo estamos hablando. Aquí estamos hablando del siglo XVI, año 1500, y entonces había mucha pobreza. Y había una queja del pueblo en contra del gobierno de Roma, porque realmente ustedes saben que la Iglesia Católica sangraba económicamente al pueblo, a pesar de la pobreza que había, ¿no? Entonces ese era un caldo de cultivo. La gente, cuando vino la reforma de Martín Lutero, lo tomó de una manera muy, pues muy particular, ¿no? Vamos a darle otro más. Ya vimos en lo político, en la economía, en lo intelectual. Miren, acuérdense, en esa época pasaron tres fenómenos, yo lo mencioné la semana pasada. Uno de ellos, pues obviamente fue el Renacimiento. Muchos estaban regresando, ¿verdad? Acuérdense, durante toda la Edad Media hubo un oscurantismo, como que no hubo avances en la ciencia, no hubo avances en lo intelectual, pero aquí empieza a haber un brote, una efervescencia por regresar a los clásicos, y me refiero a los clásicos griegos, ¿no? Esto fue lo que hizo el Renacimiento. Regresar a la cultura, regresar a todos los ámbitos. Bueno, ese fue un movimiento, eso benefició a la reforma protestante. El segundo fue el humanismo. Erasmo de Rotterdam y otros humanistas se levantaron, ¿verdad? Y empezaron a proclamar el humanismo. Y la tercera, pues obviamente, pues fue la reforma protestante. Entonces, como que había una efervescencia, como que y acuérdense, en esa época también se inventa la imprenta y empieza a surtir efecto, ¿verdad? Entonces todos los estudios escritos, todos los panfletos, todos los libros que se empezaron a producir, pues se empezaron a hacer de una manera más rápida, ¿no? Entonces todo esto fue un caldo de cultivo que ayudó a la reforma protestante. Hubo un despertar, la gente quería conocer y quería saber nuevas cosas. Eso fue lo intelectual. Vamos a ver otro más. En lo religioso, ustedes saben, había un abuso del sistema romanista, la venta de indulgencias, que ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de ello. El año pasado le dedicamos mucho tiempo a eso, hoy vamos a verlo así de pasadita. La baja moralidad de los papas, acuérdense, los papas, toda la gente sabía que los papas eran inmorales, que los papas realmente no eran hombres de Dios. Y miren, principalmente esto, porque durante toda la Edad Media, mucha gente veía a Cristo y veía a Dios como un juez terrible. Entonces, cuando Martín Lutero empieza a hablar de un Dios bueno, de un Dios perdonador, de un Dios de gracia, pues eso fue algo que fue recibido muy bien por la gente, ¿no? Entonces, imagínense, por eso leímos esos dos versículos, ¿no?
Dios conoce los tiempos, Dios sabe los tiempos, pone reyes, quita reyes, porque Él es el Señor de la historia. Vamos a darle uno más y vamos a ver un pasaje de las Sagradas Escrituras que me encanta, en Habacuc 3:2. Dice así: oh Jehová, y aquí podemos ver, hermanos, que se necesitaba un cambio dentro de la iglesia, se necesitaba un cambio. Y dice Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en los tiempos de la Reforma eran tiempos difíciles, y esa era la oración, ¿verdad? Aviva tu obra, Señor, aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y eso hizo Dios. En medio de esos tiempos tan difíciles levantó su obra. Esa iglesia que estaba tan podrida, que estaba tan contaminada, Dios la levantó en medio de esos tiempos tan difíciles. E incluso Dios permitió. Y hermanos, ahora yo veo, y esa es una postura que yo tengo personal como pastor, yo digo que los tiempos que estamos viviendo nosotros en la actualidad, para mí eso es un acicate para la sociedad, para el mundo, pero también es un acicate para la iglesia. Porque Dios aviva en medio de estos tiempos. Yo he escuchado muchos testimonios de gente, de cristianos, y a lo mejor hasta en lo personal, hermanos, que yo crecí más como cristiano. En medio de estos tiempos tan difíciles, Dios nos hizo buscar más a Dios, leer más la Biblia, ser más piadosos. Yo creo que eso fue lo que pasó, porque Dios en medio de los tiempos aviva su obra. Vamos a darle uno más aquí. Y vamos entonces aquí. Miren, no me quiero centrar mucho en la vida de Lutero, porque no voy a hablar más que de sus aportaciones, pero sí tenemos que ver un poquito acerca de su biografía. Fíjense, nació en 1483 en Eisleben, lo que hoy sería Alemania. En aquel entonces todavía se estaban conformando las naciones. Y ya estaba ahí como esa situación de que pudiera ser Alemania, ¿no? Bien conformada. Fue de extracto humilde, ya vimos, su papá fue minero, su padre siempre quiso que él estudiara derecho. A Martín Lutero nunca le gustó. Su padre estuvo muy enojado con él porque él decidió ser monje. Por mucho tiempo su padre estuvo enojado con él. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los que hemos leído su historia, hemos visto las películas, que un acontecimiento le cayó un rayo, una tormenta, un rayo muy cercano, ¿verdad? Y entonces casi muere, y eso lo despierta en su situación espiritual a decir: ¿y mi vida qué va a ser? ¿No? Y entonces decide hacerse monje y entra, ¿verdad?, con los monjes agustinos. Fíjense, aquí yo quisiera darles un breve, ¿no? Nada más una breve semblanza. Los agustinos eran monjes muy estrictos. ¿Saben? 7 veces al día tenían cultos. El primero comenzaba a la 1 de la mañana. Se tenían que parar, vivían de una manera muy austera, vivían en unas celdas muy pequeñitas, con una camita, y vivían realmente nada más así. Y los paraban, y durante 7 veces al día tenían cultos, tenían misas, donde repetían los salmos. Por eso Martín Lutero se sabía de memoria todo el Salterio, se sabía de memoria todos los salmos. Entonces él se hizo monje agustino. Sabemos que él no encontraba esa paz, esa tranquilidad, y se estaba confesando, siempre estaba confesándose. Y miren, aquí yo quisiera leerles algo. Fíjense, esto lo saqué de un libro, precisamente por eso lo quiero leer, ¿verdad? Por eso no lo puse aquí. Dice así: pero la confesión, él se confesaba a cada rato, como no encontraba paz, se confesaba con un sacerdote. Y dice así: pero la confesión se convirtió en un suplicio para Lutero y para sus confesores. El joven monje se confesaba frecuentemente, a veces a diario, y en ocasiones se tardaba hasta 6 horas en una sesión de confesión. Imagínense, porque no sentía esa paz, esa tranquilidad en su corazón. Y muchos dicen de sus biografías que cuando salía de la confesión se acordaba de otro pecado y quería regresar. No sentía paz Lutero. Bueno, fue maestro de la Universidad de Wittenberg, o Wittenberg, como ustedes quieran decirle. Dictó conferencias de Salmos y Gálatas, y miren, quiero aquí leerles también otra parte. Fíjense, además escuchen qué labor hizo Lutero. Se puede presenciar su labor en el número sorprendente de sermones que predicó. 7,000 sermones entre 1510 y 1546. Eso equivale a unos 200 sermones al año o a 4 por semana. Imagínense. 7,000 sermones predicó de 1510 a 1546. 7,000 sermones, eso, hermanos, para los que hacemos predicaciones, eso es una cantidad, pero tremenda, ¿no?
Y bueno, se hizo experto en Gálatas, Salmos y Romanos. Esto es una breve semblanza de Martín Lutero, muy breve, porque no vamos a hablar de su biografía, sino de sus aportaciones. Vamos a darle uno más. Miren, durante toda la Edad Media había algo que la Iglesia Católica le llamaba sistema sacrificial. Esto estaba presente en toda la Iglesia Católica. Era como el centro de su teología de la Iglesia Católica. ¿En qué consistía? Primero ellos decían, y yo estoy de acuerdo en eso, nada más que ellos los veían desde otro punto de vista, en lo que le llamaban la contrición. Y ellos decían, el cristiano debe sentir dolor por el pecado. Y yo estoy de acuerdo con eso, la Biblia lo dice. Pero ellos, de alguna manera, lo hacían de otro modo, ¿no? Por ejemplo, obviamente cuando hablaban de la contrición, estaban hablando de poner castigos a las personas, de, por ejemplo, flagelarse, de ponerles también a que repitieran muchos pasajes de la Biblia, e incluso a veces a pagar dinero. Para ellos eso era la contrición, sentir dolor por el pecado. Y por eso se flagelaban, ¿no? Ustedes han visto que todavía hay, por ejemplo, en la Semana Santa, hay ciertos lugares donde la gente se flagela. Por ejemplo, en Taxco, en Guerrero y en otros lugares, la gente se va flagelando. Es parte de esta cosmovisión, sentir contrición, sentir dolor por el pecado. Pero el pecado no se quita sintiendo ese tipo de dolor. Bueno, la segunda cosa era la confesión. El creyente que había pecado tenía que confesarle, y esta confesión era una confesión auricular. Se lo tenía que confesar a un sacerdote. Y eso se prestó pues para muchos abusos, porque nosotros sabemos que el conocer la información es poder. Y muchos de estos sacerdotes aprovechaban de ese conocimiento, ¿verdad? De eso que la gente les confesaban, pues para poder a veces incluso hasta pedirles dinero, ¿no? Después venía la pena o castigo. Y entonces la iglesia podía castigar. La iglesia podía castigar a las personas, imagínense. Eso le daba un poder tremendo a la Iglesia Católica, ¿no? Porque podía castigar a las personas. Y después venía la absolución. Y esta es la herejía más grande de todo el mundo, porque la Iglesia podía perdonar pecados. El Papa podía perdonar pecados. La Santa Sede supuestamente perdonaba pecados. Y esto, la Biblia lo dice, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando aquí los fariseos cuestionaron una vez al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿y tú perdonas pecados? ¿Tú puedes perdonar pecados? Y en ese sentido yo les doy un voto de confianza a los fariseos, porque los fariseos sabían que no cualquiera podía perdonar pecados. Pues claro, ellos estaban mal, porque Jesucristo sí podía, ¿no? Y sanó y perdonó pecados. Bueno, vamos a darle uno más. En esto consistía el sistema sacrificial de la Iglesia católica romana. Ahora, vamos a ver aquí cómo él combate este sistema, ¿no? Y vamos a leer estos versículos. Aquí tenemos, ¿cuál es este versículo? Gálatas 3:11, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Aquí para que ustedes lo puedan leer también. Nos lo van a proyectar aquí, Gálatas 3:11. Y dice, y acuérdense, este es un versículo que se le atribuyó a Martín Lutero como su caballito de batalla, ¿no? Y también el de Romanos, que es muy similar. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto se convirtió como en una encíclica, como en un aforismo, como en algo, como su bandera, ¿no? De Martín Lutero, en la que él pudo enarbolar toda su teología. Imagínense, él venía de una teología donde veía a Dios como un... Incluso algunos dicen que Martín Lutero llegó a odiar a Dios, odiaba a Dios, porque se reflejaba mucho en la paternidad de su padre. Su padre fue muy durísimo con Martín Lutero, y entonces veía a Dios el Padre como un Dios severo, como un Dios que disciplinaba. Y entonces cuando vemos esta palabra de Dios aquí, pues entonces él, ¿verdad? Dice, el justo por la fe vivirá. Era por fe, no por otra cosa, ¿no? Y vamos a ver entonces ahora Efesios 2, 8 y 9, que es un pasaje que no sabemos de memoria. Vamos a leerlo aquí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Imagínense esto en medio de una iglesia que todo lo basaba en las obras, que su teología estaba basada en obras, en pagar dinero, en comprar cosas, en hacer sacrificios. Este versículo, cuando Martín Lutero lo lee, cuando Martín Lutero lo estudia y lo toma para él, pues eso fue un gozo, ¿no? Realmente. Vamos a regresar ahora. Bueno, aquí está Romanos 1:17, también nos lo pusieron. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estos versículos, principalmente estos 3 versículos, fueron realmente como el centro de la teología de Martín Lutero, para enarbolar toda esa teología. Y esos 7,000 sermones que vimos, muchos de ellos pues llevaban realmente esas pinceladas de esta teología. Ahora, sabemos nosotros que el 31 de octubre de 1517, que estamos a 2 domingos de celebrar eso, pegó o clavó sus 95 tesis en la abadía de Wittenberg, que la abadía obviamente viene de abad. La abadía era una iglesia, era una pequeña iglesia que estaba dentro de ese poblado, ¿verdad? Y de esa universidad. Entonces, lo que quería hacer Martín Lutero no era una revolución, realmente un cambio en la iglesia de Roma. Él quería realmente que los teólogos de ahí, de ese lugar, pues realmente se dieran cuenta de sus escritos, ¿no? Pero eso, pues acuérdense, por parte de la imprenta y todo esto, pues corrió como reguero de pólvora, ¿no? Entonces, esas 95 tesis, que aquí hay una fotito ahí de esas 95 tesis, pues las pega ahí, ¿verdad? Y vamos a darle uno más acá. Ahora, fíjense, hermanos, esto es impresionante, lo que vamos a ver aquí. Dice allá arriba, ¿qué eran las indulgencias? En primera instancia, porque Martín Lutero en sus 95 tesis está en contra de estas indulgencias. Y aunque el año pasado hablé un poco más acerca de esto, incluso hasta les dije, ¿verdad? Traje una foto que encontré el año pasado, pues esa foto que encontré en una iglesia, una cartulina donde decía que todavía las indulgencias se venden en la actualidad en algunos templos. Pero miren, ¿qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran títulos que se compraban a la iglesia. Eran títulos escritos que la iglesia hacía. Y entonces la gente podía comprar esas indulgencias, pagaban y le daban su título, le daban su papel donde le decían, mira, aquí está la indulgencia. Ahora, ¿qué era la indulgencia? Eran parte del tesoro de la iglesia. La iglesia católica tenía un tesoro espiritual, un tesoro que podía perdonar pecados, acuérdense, ya lo vimos. Y entonces, al comprar esta indulgencia, pues estabas pagando para que tus pecados fueran perdonados. Eso era lo que significaban las indulgencias. Había parciales y plenarias, dependiendo del dinero que tuvieras. Si tenías mucho dinero, podías comprar una plenaria que perdonaba todos tus pecados y te sacaba de una vez por todas del purgatorio. Porque acuérdense que esto estaba basado precisamente en ese lugar intermedio entre el infierno y el cielo, que era el purgatorio, ¿no? Y entonces, pues con las indulgencias podías sacar a alguien de manera plenaria, o sea, plenamente lo podías sacar. O a los que no tenían tanto dinero, solamente había indulgencias parciales que perdonaban algunos pecados, y no todos. Y esto fue un gran negocio para la iglesia. Y como yo decía, todavía en algunos lugares se venden y se otorgan estas indulgencias, ¿no? Por parte de la iglesia católica. Vamos a darle uno más. Y aquí, en esta época, surgió yo le digo así, un teólogo barato, porque así es como me gusta decirle a este hombre, a Juan Setzel, que era un obispo también, era un sacerdote que contrató el Papa León X para que hiciera toda una obra de teatro. Aquí podemos ver una imagen de esa obra de teatro. En la película de Martín Lutero se ve muy bien esto. Y era una obra que montaban, por ejemplo, era como itinerante, porque iban a diferentes lugares, a diferentes poblaciones, y montaban la obra. Y la obra hablaba obviamente del purgatorio, hablaba obviamente del infierno. Y entonces la gente de aquel entonces, imagínense, la gente de aquel entonces ni tenía televisión, ni celulares, ni nada, y se impresionaba mucho con este tipo de cosas, porque era la manera en que la gente lo podía ver. Entonces veían esta obra, y como decía un maestro mío del seminario, eran como los evangelistas terroristas, decía este amigo pastor, maestro mío, porque decía, ¿verdad?, que como los evangelistas a veces vienen y te hablan del infierno y te espantan a la gente y ya después vienen y les hablan de la gracia. Pues algo así más o menos, ¿no? Entonces les ponían esta obra y les hacían ver a dónde iban a ir
Y después, obviamente, ahí estaban vendiendo las indulgencias. Esto lo hizo este teólogo barato, Juan Setzel, que fue un enemigo de Lutero, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué era la venta de indulgencias? También, ¿verdad? Mencionamos que era para construir. León X quería construir una gran basílica. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les hablé de que eran las basílicas, ¿no? Esas grandes catedrales, esos grandes templos y esta majestuosidad, ¿verdad? Que está ahí en Roma, ahí en la Santa Sede, ¿no? La catedral de San Pedro, ¿verdad? La basílica de San Pedro en Roma. Y para eso querían el dinero. Básicamente para eso querían el dinero, para construir esto. Vamos a darle uno más. Ahora, ¿qué dicen las 95 tesis? El año pasado vimos algunas. Este año quiero que, en esta parte, en este año quiero que veamos otras tantas. Mira, los temas generales de las 95 tesis, no las vamos a poder ver todas, pero vamos a ver algunas. Temas generales de las 95 tesis, dice, hay tráfico de indulgencias. Y Martín Lutero, durante las 95 tesis, él va mencionando que no es escritural. Que obviamente ese tráfico de indulgencias no era escritural. Otro de los temas importantísimos es el poder del Papa para perdonar pecados. Lutero dice, él no tiene ningún poder para perdonar ningún pecado. Es decir, Lutero decía, este hombre es más pecador que cualquiera de nosotros. Y luego hablaba también del carácter del tesoro de la iglesia. Porque acuérdense que eso lo manejó mucho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía, a nosotros Dios nos dio el poder de tener perdonar pecados y entonces Martín Lutero está en contra de todo eso. Ahora, vamos a ver algunas de estas 95 tesis, no las podemos ver todas, pero vamos a ver algunas. Fíjense, aquí me gustaría que pusieran mucha atención porque qué impresionante para la época de Martín Lutero. Hoy esto a nosotros ya nos parece como algo común, pero chéquenlo, pónganse en el contexto del tiempo de Martín Lutero. Fíjense lo que dice la primera, es la tesis número 1 de las 95 tesis. Cuando nuestro Señor y Maestro dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Entonces no se estaba refiriendo a que hicieran penitencia repitiendo algunos rezos o pagándole a la iglesia algún dinero o flagelándose. Eso es a lo que se estaba refiriendo esta tesis. Pero fíjense la tesis 5. El Papa no quiere, esto es tremendo, el Papa no quiere ni puede remitir pena alguna. Y aunque pudiera, no puede, pero aunque pudiera, no quiere. ¿Saben por qué no quiere? Porque se le caería todo su negocio. Y eso es lo que estaba diciendo Martín Lutero. Estaba poniéndose en contra del Papa, literalmente. Fíjense la tesis 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. ¿Qué estaba diciendo en esta tesis? Que la Iglesia Católica hacía un negocio completo. Y realmente estaba sangrando al pueblo. Eran redes para poder sangrar al pueblo. Pero fíjense esta hermanos, la tesis 82. Dice, fíjense, por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio? Fíjense, porque esa era la doctrina de la Iglesia Católica Romana, el purgatorio. ¿Por qué no lo vacía? Si existe un purgatorio, a donde van las almas, ¿cómo le llaman? Penitentes. Dice, ¿por qué a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? ¿Por qué no las saca? ¿Por qué el Papa no saca esas almas de ahí? O sea, sí es cierto, a ver, están en el purgatorio. ¿Por qué por amor a esas almas no las saca? ¿Por qué tiene que vender? Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto es impresionante. Esto es muy impresionante, hermanos. Porque cómo ponerse contra el Papa en ese tiempo. Pues obviamente esto pues cayó de veras como yo dije hace rato, como un reguero de pólvora, ¿no? Pero vamos a darle uno más. Entonces, hermanos, esta es una semblanza, vamos a llamarle así, de las 95 tesis, ¿no? Para que ustedes se den cuenta qué fue lo que pegó Martín Lutero. Ahora, si quieren conocerlas, pueden bajarlas de internet, ahí están. Pueden bajarlas y leer todas las 95 tesis. Aquí las que yo les presenté, digamos que son las más representativas de la teología de Martín Lutero. Ahora vamos a ver otros datos de Lutero antes de ver sus aportaciones, porque lo que nos va a interesar aquí es ver cuáles fueron sus aportaciones. Fíjense, en 1521, ante la Dieta de Worms, a ver, ¿qué pasó? El Papa se dio cuenta de todo esto y entonces
convoca a una dieta que era como un concilio, donde más o menos había unas 500 personas, había 200 prelados, estaba el Papa, había varios ahí, gente que sabía de derecho canónico, había mucha gente ahí, aproximadamente unas 500 personas estaban ahí en la dieta de Worms, y entonces en esa dieta fue excomulgado por León X y hecho enemigo del gobierno. Y aquí es bien importante, ¿verdad? Porque aquí está la bula papal. La bula era pues como un edicto, ¿no? Como una especie de papel que decían, bueno, aquí está lo que dijo el Papa, ¿no? Acerca de Martín Lutero. Y aquí se ve como él después quema ahí en Wittenberg, después él quema la bula papal. Y miren, fíjense lo que dijo él. Dice, cuando lo confrontaron, porque lo llevaron a ese lugar y le dijeron, aquí nada más hay de dos, ya no vas a discutir nada, no queremos discutir nada contigo. ¿Te retractas o no te retractas de lo que dijiste? Y fíjense lo que dijo: no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. ¿Y no se retractó? Entonces obviamente pues se hizo enemigo, ¿verdad? Ahí tendríamos que estudiar mucho de su historia. Solamente les puedo decir que el duque de Sajonia le dio un salvoconducto y lo protegió, ¿no? Federico de Sajonia. Aquí no puedo hablar mucho de esto, hermanos, porque me tardaría muchísimo. Pero bueno, Martín Lutero no acepta esa bula, la quema, y con eso se hace mucho más enemigo del Papa, ¿no? Por supuesto. Vamos a darle una más. Y aquí sí vamos a ver ya acerca de las aportaciones que él hizo para volver a la forma. Fíjense, extendió el protestantismo a toda Alemania con algo que se llamó la paz de Augsburgo. Muchas de las aldeas alemanas, con esa paz de Augsburgo, podían ser protestantes. O sea, tenían como una especie de libertad de ser protestantes con esa paz de Augsburgo, y él la promovió. Entonces, el protestantismo o el luteranismo se extendió en gran parte de las aldeas alemanas. Esa fue una de sus aportaciones. Otra, pues que rompió con Roma. Ahora, aquí quiero decirles algo: no rompió definitivamente. Porque si ustedes ven, por ejemplo, hoy a la iglesia luterana que viene de Lutero, se parece mucho a la iglesia católica. De hecho, los obispos de la iglesia luterana visten todavía de una manera muy similar, no tan extravagante como los católicos, pero visten de una manera muy similar. Ciertas liturgias son todavía muy similares. No rompió del todo, porque acuérdense, él no quería romper con Roma, solo quería pues que Roma volviera a la forma bíblica, ¿no? La iglesia de Roma. Tradujo la Biblia al alemán. Hermanos, eso es impresionante, porque dicen que cuando él estaba traduciendo la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, salía a los mercados y salía a escuchar cómo hablaba la gente del vulgo, para que la Biblia que él estaba traduciendo, el Nuevo Testamento que estaba traduciendo, realmente pudiera ser entendido por la gente del vulgo. No sé, es como ahora nosotros tenemos Biblias, ¿no? El lenguaje actual, el lenguaje sencillo, ¿no? A muchos nos gusta la versión 60, pero la versión 60 es cierto que habla un castellano pues más refinadito, ¿no? Pero hay gente que le gusta, por ejemplo, pues leer, no sé, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? O la Biblia al lenguaje sencillo. Fue lo que hizo Martín Lutero cuando tradujo sobre todo el Nuevo Testamento. Enseñó a la gente la palabra de Dios, predicaba, imagínense, 7,000 sermones, predicaba la palabra de Dios. Él estuvo en contra de Roma, obviamente, ¿se acuerdan ustedes que vimos la doctrina del celibato? Él se casó, y se casó con una mujer, con una monja también, Caterina Bombora, que es esta fotografía que está aquí, ¿no? Se casa con ella, que también, como ya les digo, también era una monja. Entonces, él revolucionó toda esa parte, ¿no? Fue inspirador de otros. Ya sabemos que después de Martín Lutero, pues vinieron otros más adelante, como Juan Calvino, Martín Bucero, Melanchthon, muchos otros que siguieron los pasos de Martín Lutero. Trajo paz a la gente. El hecho de que la gente pudiera leer la Biblia en su propio idioma, escuchar la Biblia en su propio idioma. Ahora déjenme decirles, Martín Lutero fue un excelente músico. Aquí no lo puse, pero fue un excelente músico. Él tocaba el laúd, tocaba la flauta, y muchos de los cantos que había que eran en latín, también los pasó al alemán. Porque no solamente se trataba también de escuchar los sermones, sino de alabar a Dios en su propio idioma. Entonces Martín Lutero también trajo aportaciones en las cuestiones musicales. Enseñó un verdadero arrepentimiento. La gente sí debía arrepentirse, pero verdaderamente de corazón, no como ese sistema sacrificial. Estuvo siempre contra el Papa.
De hecho, él le escribió varios escritos al Papa donde le decía, usted es esto, usted es aquello, y escritos fuertes que escribió el Papa. Estuvo contra las indulgencias, ya vimos, contra la riqueza de la iglesia. No sé si no me acuerdo si hay otra más. No sé si hay otra más o ya es el final. Muy bien, entonces aquí ya es el fin de esta parte, pero quiero decir varias cosas. A ver, aquí todavía no acabo, quiero decir varias cosas aquí. Esas aportaciones que él trajo imagínense ustedes, le dijo a los obispos, a todo Roma le dijo, a toda la curia, a toda el alto clero, que eran servidores. Al mismo Papa le dijo, tú eres un servidor, tú estás puesto para servir, tú no eres el vicario de Cristo, tú te equivocas, tú estás mal. Imagínense, en esa época, decirle eso al Papa. Pero sobre todas las cosas, hermanos, nos ayudó a ver que la salvación era por gracia. Nos ayudó a darnos cuenta que la salvación era algo personal y no grupal, no por pertenecer a una iglesia, sino era algo personal y era algo que era por gracia. Algo donde no tenías que pagarle nada a nadie. Donde él desmintió la doctrina del purgatorio, que por cierto, hace unos añitos el Papa, ¿verdad?, tuvo que decir, es cierto, no existe el purgatorio, eso es una doctrina falsa. Y Martín Lutero fue acuñando todas estas cosas, pero lo más importante, hermanos, que le dio al pueblo la palabra de Dios en su propio idioma. Y las predicaciones en su propio idioma, los cantos en su propio idioma. Ahora, eso a nosotros ya no nos causa tanta emoción. Ahora, ¿cuántas versiones hay de la Biblia, hermanos? En nuestro propio idioma, en español, puedes encontrar, no sé, quizá más de 60 o 70 traducciones. Y quizá eso ya no nos emociona tanto, pero imagínense que ahorita yo estuviera predicando en latín. Y algunos dicen, pues sí, es que ni le entendemos nada. Sí predique en latín, como si predicara en latín. No, hermanos, la predicación debe ser algo sencillo, que la gente entienda. Eso fueron aportaciones tremendas. Ojalá que nosotros podamos estar reconociendo lo que dice ese dicho, que no recuerdo ahorita quién lo dijo, ¿verdad? Pero alguien dijo por ahí que nosotros estamos sentados en los hombros de gigantes. Y eso es realidad, hermanos. Y nosotros hoy estamos aquí de una manera tan libre, escuchando la palabra, tan amena, tan sin que nos presione nadie, en nuestro propio idioma, es porque pudo haber gente que hizo estas transformaciones. Y Dios usó a Martín Lutero. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú usaste a este monje, Señor, a este hombre que de corazón sincero quiso conocerte, que no se conformó a su época, que no se conformó a todo ese sistema lleno de robo, de cosas que no te agradan, Señor, de putrefacción incluso. Y el Señor no se conformó a eso, porque tú le tocaste a través de las Sagradas Escrituras. Y él supo, Señor, que la salvación era por fe, que la justificación era por fe. Y él pudo vivir tranquilo después de eso, Señor, y ayudar a muchos. Gracias, Señor, porque a través de él surgió el protestantismo en toda Europa y se extendió y pudo llegar también, Señor, a América, a Asia, a África, a todo el mundo, Señor. Y la gente hoy en día puede leer la Biblia en su propio idioma, cantarte en su propio idioma, escuchar los sermones en su propio idioma. Gracias, Señor, porque a través de lo que él hizo podemos conocer la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Gracias, Padre. Gracias por ese esfuerzo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, demos gracias a Dios por la palabra expuesta, la palabra que pues, nos trajo nuestro hermano y nos trae este conocimiento de cómo fue la Reforma y cómo es que ahora gozamos
pues de tener la Biblia en nuestro idioma, en diferentes versiones, de poder llevar a cabo nuestros cultos, pues con toda libertad y con mucho entendimiento de lo que estamos haciendo. Demos gracias a Dios por